¿Cómo les va? Seguimos con la segunda parte del curso de la fotografía. En este caso, el objetivo de aprendizaje es conocer el lenguaje narrativo de ángulos y planos. Tal vez una pequeña introducción. Cuando hablamos de lenguaje narrativo en la parte audiovisual, la unidad básica viene a ser el plano. El plano viene a ser una especie de encuadres, de elementos, de simbología, de colores, de, de iconos que están dentro de un cuadro bidimensional para poder connotar y denotar lo que veíamos en la anterior clase, que específicamente con este lenguaje no es lo mismo que la parte de letras, ¿no es cierto? Entonces aquí comienza a conjugar mucho la habilidad de sintetizar, de poder contar una historia por medio de metáforas, por medio de la semiótica, por medio de transmitir una sensación, ¿no? Entonces, viene utilizándose desde mucho tiempo los planos y los ángulos para poner, tal vez tener podría llamarse una bonita letra al momento de tomar fotografía, un bonito lenguaje para poder hacer la secuencia y que las demás personas puedan entender y comprender rápidamente este lenguaje que es muy plástico y muy soluble. Para poder entender, yo pienso que siempre explico algo previo y viene a ser algo que se llama la composición. Entonces, ¿qué es componer? ¿Qué es la composición? Entonces, si nos damos cuenta, la fotografía viene a ser un rectángulo. Y componer es mover, quitar, hacer suponer los elementos y tienen que tener de alguna manera un equilibrio. ¿A qué me refiero con los elementos? Puede ser una persona o una piedra, puede ser una montaña, puede ser un paisaje, tiene que ver el sol, la luna o una iglesia. Entonces, todo lo que salga dentro de la fotografía básicamente va a entenderse cómo ordenar los elementos para que tengan un equilibrio o tengan un peso dentro de la composición. Cuando yo realizo fotografía, claro, mi profesor me decía, en ese caso, hace unos, ¿qué les diré? Unos 12 años, me decía, Carlos, compón, Carlos, compón. Entonces, tienes que saber cómo coordinar, si es que metes más zoom, quitas más zoom, si es que te acercas o te alejas, si es que tienes mayor cantidad de luz, menor cantidad de luz. Entonces, tienes que saber cómo componer y buscar el ojo fotográfico, y todo eso lo tienes que hacer también pensando en connotar y denotar al mismo tiempo. O sea, no puede ser una fotografía vacía. Entonces, con los años de práctica, tienes que saber entender que a veces los momentos son únicos y el reflejo de componer en ese momento, de hacer una buena fotografía, al momento de hacer el shoot fotográfico, tienes que entender todos esos elementos porque tal vez una foto no se vuelva a repetir nunca más. Los elementos básicos de la composición vienen a ser, bueno, no elementos, podría llamarse las leyes, vienen a ser estas líneas imaginarias de los tercios. Cómo yo realizo los tercios, aquí les tengo un ejemplo, ¿no? Entonces, como es un rectángulo, vamos a imaginar que dividimos en tres partes, de arriba, verticalmente y horizontalmente, como que si fuera una barra de chocolate. Entonces, en estos cuadros que quedan después de hacer la intersección cruzada de las líneas, vamos a fijarnos que cada uno se hace unas pantallas más chiquitas y vamos a tener la posibilidad y el lujo de saber dónde colocar los elementos básicamente. Entonces ahorita tenemos un elemento muy básico que viene a ser un fondo difuminado, ¿no? Difuminar quiere decir que de alguna manera hago que el foco se quede objetivamente en el objeto, el sujeto enfocado, y voy a desenfocar el fondo. Entonces generalmente eso podemos hacer con las cámaras DSLRs y ahora con las nuevas cámaras de los iPhones en esta parte del retrato también se puede trabajar bastante bien. Entonces esta opción del iPhone es muy buena porque
solo enfoca específicamente el objeto o el sujeto dándole un clic, ¿no? Dándole encima. Y todo lo de atrás, como les digo a mis alumnos para que puedan aprender, es como que si ustedes pusieran vaselina en algún momento. Pero eso también pilas, o sea, eso yo no puedo hacer con un fondo donde esté una pared y esa pared obviamente no tenga una trascendencia. Entonces los puntos de fuga, a lo que me refiero es que busquen una buena locación para poder desenfocar atrás. Por ejemplo, una buena locación, nosotros aquí que vivimos en Quito, vendría a ser tal vez de aquí, qué sé yo, el Parque de Lechimbía. Podrían venir a ser acá, tal vez en Guápulo, que estamos de aquí muy cerca, que estamos en el Campus Girón de la 12 de octubre. Y nosotros podríamos buscar siempre dónde localizar a la persona para que subamos más de nivel en la parte de connotar y denotar y contar mucho mejor la historia. Entonces, si hacemos algo más de preproducción, o sea, pensamos previamente cómo hacer la fotografía, obvio que nos va a salir mucho mejor. Volvamos a la parte de los tercios dorados, dividimos como que si fuera un chocolate, ¿no es cierto? Tenemos 3 tercios de arriba, tenemos de abajo. Lo más indicado, lo más básico para que una fotografía salga realmente centrada y que el mensaje pueda trascender positivamente, viene a ser en la mitad de estos cuadros. La mayor cantidad de atención siempre va a estar en la mitad de los cuadros, en los cuales aquí va a estar la cara de una persona, tal vez la fotografía puede ser de un faro. El objeto o el sujeto tiene que estar dentro de este cuadro básicamente para poder denotar. Ahora hay otra clase podría llamarse de maneras de hacer entender psicológicamente dónde ubico. Por ejemplo, la mayor cantidad de logos de las empresas es ubicado en el cuadro inferior derecho, porque de alguna manera la retención de los ojos se quedan más a este lado, en este lado inferior. Entonces por eso ustedes verán los logos de las empresas siempre ubicados de los canales en esta parte de acá. Otra regla básica viene a ser ya componer con más objetos. Por ejemplo, aquí les he puesto otros elementos. Entonces ya tenemos esta pared que está huequeada, tenemos esta ventana de madera, tenemos esta bicicleta. Entonces ya no tenemos este objeto súper simple, sino ya tenemos otros elementos para que me den equilibrio y peso. Ahora, ¿cómo sé esta parte de equilibrio y peso? Entonces les voy a explicar con esta fotografía. Digamos que esta parte del hoyo y esta parte de la ventana me está dando el peso diagonal con el mismo tamaño en esta bicicleta. Entonces imaginemos que solo sean como una especie, ni siquiera darle significado a los elementos. Entonces pareciera que tuviera el mismo tamaño que tiene acá. Entonces de alguna manera este espacio queda como libre y yo lo que pudiera tal vez añadir es una persona aquí, parado en esta parte de aquí, con un color que resalte, tal vez vestido de azul, ya no de amarillo, ¿no? Para que obviamente no se pierda con la pared y trabajar esa parte de ejecutar, de equilibrar. Entonces el equilibrio viene a ser que si tengo algo, unos elementos de la misma cantidad de peso, no necesariamente de forma, también esté al otro lado vinculado y también me dé esa parte donde pueda mantener yo el equilibrio para que se pueda realizar, para que se pueda mirar. Entonces, obviamente, quedémonos de aquí. Si vamos a hacer una buena fotografía o una entrevista o un perfil a alguien, vamos a colocar a la persona siempre en el centro. La segunda ley, tal vez una entrevista un poco más formal, algo que se vea ya no tan como preproducido, sino algo un poco más natural. Existe la ley de la mirada. Entonces seguimos con los tercios dorados, ¿no? De arriba hacia abajo. Es interesante esta ley para algún tipo de entrevista, digamos así. Si yo estoy mirando hacia un lado, el entrevistador tiene que estar al mismo lado, a la misma altura de los ojos, y voy a tener algo que se llama aire. Entonces este aire de aquí, ustedes ven dónde está la flecha, me da un espacio de relación, ¿no? Entonces sé que este elemento está completamente ocupado por acá, y si voy a hablar o voy a mirar hacia el lado, puedo hacer que el espacio
me dé la sensación como que existiera una conversación o se está fijando en algún tipo de persona. Entonces, dentro del encuadre es muy manejado esto para que estéticamente se pueda ver más para una película. No sé si ustedes han visto este tipo de diálogos o algún sentido más de nostalgia también se podría trabajar, ¿no? Porque estamos ahorita en un plano medio. Si estuviera un poquito más cerrado, tal vez vendría a ser un cuadro más dramático. Pero básicamente lo que se refiere a la ley de la mirada es cuando la persona y está pegado, digamos, casi está pegado al lado contrario de donde está la mirada, va a dejar un espacio. Entonces se ve bonito, compone bastante bien, se entiende que está una foto bien realizada. Bueno, como les explicaba al comienzo, o sea, para poder contar este lenguaje narrativo se inventaron los planos y los ángulos. Entonces ustedes deben saber, hay infinidad. Aquí vamos a ver las cosas de las herramientas más básicas, las cuales pueden tener una divergencia a otro tipo de ángulos o a otro tipo de planos. Entonces, por ejemplo, tenemos el primer plano, que viene a ser para mí muy importante. Tenemos el plano largo, puede diverger a la parte del plano panorámico. Por ejemplo, también tenemos el plano picado, en este caso ustedes pueden ver el plano paralelo, pero vamos a ver uno por uno, pero los más interesantes, los más importantes para tener una bonita formación narrativa audiovisual. Para mí el primerísimo plano, ahí se me ha ido una P, realmente es PPP, primer plano, viene a ser la parte donde se cuenta dramáticamente la acción del personaje. Entonces, todo esto nace desde Hollywood, de las divas, ¿no? Los bonitos rostros, tal vez los pésimos rostros, porque esta parte de la estética o antiestética es un sentido solamente de construcción social, básicamente, pero tiene que ver más con la gestualidad. Entonces, en la cara tenemos 54 músculos, los cuales nos hacen entender microgestos y subconscientemente entendemos cuestiones como tristeza, como dolor, como amor, como ya me quiero ir, como que estoy muy a gusto, siento hambre, siento frío. Entonces obviamente no voy a sacar un ejemplo como una espalda. Entonces a la espalda no va a decir nunca nada. Entonces obviamente estos 54 músculos que hacen la gestualidad va a estar dependiendo mucho del rostro. Entonces, obviamente, si hacemos que una persona tiene dolor, no le voy a hacer que se pegue en la rodilla el golpe, ¿no? Entonces, ¿dónde voy a convocar el dolor? Yo voy a convocar en la cara, en la parte gestual, ¿no? Entonces, vamos a meternos este plano en la cabeza. Entonces, viene a ser la parte dramática para contar dentro de este lenguaje. El otro importante es el plano medio. Plano medio viene a decir que viene a ser desde la coronilla hasta la cintura. Este plano nos ayuda a tener unas conversaciones. Podemos poner el ejemplo, el de las películas, donde están las personas teniendo discusiones sobre la mesa, en los noticieros. Gente que se encuentra, siempre se va a ver en plano medio, para poder hacer el famoso plano y contraplano. Entonces ustedes sabrán que el plano y contraplano es colocarse la cámara sobre el hombro, sacan un poquito de la oreja y le ven a la otra persona estar ahí, ¿no? Como que están conversando, y viceversa. Si utilizamos el hombro derecho, vamos donde la otra persona, el hombro izquierdo, sacamos también un poquito de su oreja y le vamos a ver a la otra persona en plano medio, ¿no? Y trabajamos. Ahora, ¿qué es lo importante? Entonces, por ejemplo, dentro del plano y medio, yo tengo unas reglas básicas. Yo siempre trato de que no se vea más cantidad de información la cual no quiero que se vea, pero en este caso sí justifica el árbol, se ve bonito, cómo crece. Entonces las reglas clásicas a las dependientes siempre van a cambiar. También tiene que ver cuál es su visión y qué es lo que quiere comunicar. Entonces ahora yo lo que recomiendo básicamente es siempre cuando vayas a hacer un plano, por ejemplo el primer plano, es fijarte a 2 dedos de donde comienza la cámara hasta el mentón
Bueno, en este caso plano medio viene a ser 2 dedos desde la cabeza hasta la cintura, básicamente. Ahora, entendamos lo que es el plano general. General puede ser, como en este caso, no se le ve el cuerpo completo, no se ve que todas las partes del cuerpo básicas segmentadas están adentro, ¿no? Entonces está la cabeza, está el torso, están las piernas, están las manos dentro de acá. Pero realmente el plano general viene a ser el plano de la ubicación. El plano de la ubicación narrativamente a mí me expresa el lugar donde yo estoy cubriendo el evento, donde se encuentra el personaje, desde donde yo parto la historia. Entonces es muy importante siempre que en las producciones se pueda realizar este tipo de planos. Ahora en este caso, si yo tengo un smartphone y yo tomo la fotografía verticalmente, no me va a funcionar muy bien porque necesito que sea panorámico, necesito que sea 16:9, necesito que se vea el lugar entero para poder transmitir y sentir la empatía que me siento ahí. Entonces, obviamente, un plano general me ubica. Entonces, si yo voy a Francia, o sea, yo para darme cuenta necesito que se le vea a la persona y detrás la Torre Eiffel para que yo pueda identificar que si yo estoy aquí en la Universidad Politécnica Salesiana, me tomo afuera donde está el nombre, donde dice la universidad. Si voy a hacer una cobertura de un evento en el Ichimbía, entonces obviamente saco el Palacio de Cristal o saco un fondo de las iglesias para que la gente tenga esta ubicación. Yo les digo de broma, el Ubicatex. Entonces siempre tiene que constar este plano general para poder dar la ubicación. Lo más bonito, el ángulo, a mí el plano que más me gusta es el plano detalle. Esto me transmite, es como que si yo estuviera viendo las cosas con mi ojo. La mayoría de personas piensan que todo vemos de grande, pero eso es como mentira. Nosotros realmente nos acercamos, o sea, yo veo las teclas, de aquí yo me veo la mano. Cuando cojo una flor veo la rugosidad, el color, le huelo, le siento la textura, sé de qué se trata. Y el otro día les hablaba de esta naranja que es la americana, la que tiene como estos puntitos como piel. Entonces, obviamente, si cierras todo el plano y te fijas, coges bien foco, ¿no? Con la cámara, te das cuenta que es súper bonito fijarse las cosas desde lo más pequeño, desde lo particular a lo general. No todo el mundo es de lo general o particular, sino que estamos como a veces muy equivocados que pensamos que todo es grande, sino que más bien comenzar a detallar las cosas. Por ejemplo, la firma de un documento, qué sé yo, una sonrisa cerrada de una persona haciendo la entrega tal vez de algún premio. Trabajar, en este caso se pueden hacer los famosos enfoques diferenciales. Entonces, si yo acerco un objeto muy cercano a la cámara y cojo foco, puedo diferenciar el otro plano. Entonces le doy clic en el celu, por ejemplo, en este fondo está iluminado mi flor, y le doy clic acá en el fondo, se desenfoca esto y se enfoca el otro del fondo, pero siempre y cuando tenga un objeto en plano detalle. Entonces ese es el secreto. Entonces cojo un objeto, que sea un esfero big, un boli big, y le pongo acá y enfoco al esfero, se me ve súper chévere, la punta hermosa, se ve hasta como si hubiera estado un poco de tinta caído, y puedo diferenciar el otro fondo, se puede desenfocar. Entonces es el principio del enfoque y el desenfoque. Entonces siempre cuando tenga un objeto para enfocar y desenfocar el fondo. Bueno, aquí les he puesto algo pilas que me gustaría compartir con ustedes, porque cuando es una mala foto, o sea, cuando una extremidad del cuerpo está cortada, la mitad de la frente, una mano, la mitad de un pie, la mitad de la oreja, en este caso la mitad de la chica del copete. Entonces hay que entender de que obviamente tiene que estar dentro de todas las personas, todas las extremidades, toda la parte corpórea. Si es que tiene gorra, si es que tiene un peinado más alto, no le podemos cortar, a menos de que vayamos a hacer un primerísimo plano, que es algo súper cerrado. Pero en este caso mantengámonos en las normas básicas, ¿no es cierto? No cortar dedos, no cortar manos, no cortar la mitad de la frente, tratar que la foto esté en el ángulo más recto posible para poder trabajar. Ahora
tenemos otro tipo de lenguaje que a mí me parece reinteresante. Igual les he puesto aquí unos ejemplos, como la cámara se colocara básicamente para poder entender la angulación y también comprender cuál es el significado de cada una de estas angulaciones, porque ahí volvemos al connotar y al denotar. O sea, es diferente mirar desde dónde se hace la fotografía y qué se quiere transmitir a partir de eso. Entonces, por eso tenemos los ángulos. El más básico de los ángulos viene a ser el ángulo normal. ¿A qué me refiero con el ángulo normal? El ángulo de normal viene a ser algo más de poder tener una conversación un poco más personal, no mentirosa. Entonces yo cuando hablo básicamente hacia el frente, hacia las personas, yo puedo transmitir y comunicarme mi mensaje mucho mejor. Yo soy profesor de aquí de la Salesiana. Cuando yo tengo que dar clases ya con un montón de alumnos, obviamente tengo que ponerme en posición jerárquica y hacerles sentar a ellos. Es una acción más de poder, entonces ellos están un poco más abajo y yo estoy un poco más arriba. Entonces en este caso del ángulo normal, si yo quisiera transmitir algo más de conversación, vendría a ser que los ojos estén conectados con la cámara de alguna manera, entonces estén al mismo nivel de poder contar la historia y transmitir y que se produzca la comunicación. Ahora tenemos la parte del ángulo picado. Yo en este caso podría explicar tal vez por medio de un ejemplo. Si yo quisiera hacer algo, por ejemplo, de un perrito de la calle que está herido, roto la patita, y quiero hacer sentir algo un poco más como de pena, como de tristeza, haría que ese perrito esté al suelo y se sintiera esa parte como más de inferioridad, ¿no? Como en el sentido de es más chiquitito, más pequeñito, poderle ayudar de alguna manera. Entonces, según el producto que ustedes vayan a realizar, por ejemplo, para un afiche, tal vez de abuso familiar, tal vez una chica que está asustada, pintada aquí con unos morados, y hacemos la foto desde arriba, en una esquina superior, dividimos otra vez la pantalla en tres, y colocamos ahora en la esquina inferior izquierda, viene a ser como un poco más peyorativa la fotografía, viene a ser algo como más de inferioridad. Si es que yo tomo la fotografía, entonces puedo coger un banquito y colocar a la persona en un lado, en una esquina, y hacer ese tipo de fotografías. Ahora viene a ser lo contrario, ¿no? Entonces obviamente viene a ser algo más contrapicado. Contrapicado podemos darle el ángulo más como de superioridad. Entonces, en este caso, si le ven al chico, él está haciendo algo un poco de trabajar que él está más arriba, ¿no? Entonces es una persona un poco más superior, entre comillas, pero para contar una historia o para hacer denotar esa parte de la superioridad, el ángulo se puede hacer desde abajo hacia arriba. Ahora es otro ejemplo también que yo les decía. Por ejemplo, yo quiero ver cómo es, por ejemplo, la gran ciudad. Entonces, y hacer notar que tú eres pequeñito. Entonces también coges desde arriba y ves cómo están los edificios. Entonces dices, wow, puta, ha sido como súper grande la fotografía. Y a partir de eso también se puede ver la angulación. O sea, digamos que es la primera vez que llegamos nosotros a Nueva York y nos damos cuenta que hay unos edificios súper grandes. Entonces puedo utilizar un ángulo más contrapicado. Bueno, este ángulo cenital, le he puesto ejemplo con la chica mirando hacia arriba, porque me da la sensación de que la iluminación del sol está en el rostro. Entonces, cenital quiere decir como que hasta ni sombra tiene, ¿no? Entonces, un ángulo completamente desde la frente para arriba, ¿no? Donde está el cenil, donde está la parte de la puesta del sol. Entonces, a veces hay muchas dudas con este ángulo que viene a ser el ángulo, podría llamarse, bueno, viene a ser otro tipo de ángulo, pero yo pienso que este es el más importante, cenital, ¿no? Porque imagínense como que si la luz llegara de frente hacia el rostro,
y podríamos hacer que se vea un poco más, como en este caso le veía como que estaba volando, ¿no? Prácticamente. Entonces cenitalmente donde se pone la puesta del sol, lo que yo pensaba, no utilizo mucho este ángulo particularmente, pero sí ven como que expresa un poquito más de libertad, un poquito más de soltura. Bueno, este es el ángulo que a mí más me gusta, es la parte como subjetiva. Entonces ahora, si se dan cuenta, todos los de smartphones, todas las historias, todos estos mensajes de WhatsApp son en ángulo subjetivo, los cuales es como estar en la visión y en el cuerpo de otra persona. Yo les decía el ejemplo, las cámaras GoPro salieron con toda esta parte de acá y era como que se están bajando la bicicleta y ves que casi te matas de ahí en la curva, pero le salvas con las justas. O poder hacer los ángulos de los ojos de una pantera. Entonces yo me imaginaba, imagínate cómo grabar con los ojos de una pantera. Tienes que simular el movimiento y hacer subjetivamente. Entonces me decían la otra vez, profe, ¿usted sí ha visto esos planos que se meten a la refri y sacan el pedazo de cake? Entonces, por ejemplo, ya viene a ser algo más creativo con estos ángulos subjetivos, porque también se llaman ángulos imposibles. Todos estos ángulos imposibles a mí me ayudan, por ejemplo, como que si yo tuviera una bolita de papel y lanzo al basurero y ver cómo el basurero, cómo entra la pelotita esta de papel en el basurero. Sino si yo tengo un objeto de valor en la mochila, ya está la cámara dentro de la mochila y se ve las manos que buscan. Entonces, obviamente, tendría que ser algo creativo que ustedes también le busquen la funcionalidad de este ángulo. Específicamente funciona más en video, pero también se puede hacer como que si fueran, por ejemplo, las fauces de un león, como que estén dentro de un maletín. Entonces ya depende de la subjetividad que ustedes quieran hacer con ese ángulo, porque a partir de ese ángulo se pueden hacer cosas, historias fantásticas o hacer que se transporten a emociones. Entonces viene fundamentado dentro de los planos, ¿no? O sea, si ya tengo este plano y más de este otro plano y más de este ángulo subjetivo, va a dar un resultado mucho mejor a lo que nosotros vamos a hacer en nuestra secuencia de fotografías. Bueno, aquí a mi percepción real, yo tomo las fotos 16:9, que es así, ¿no? Para trabajar. A menos de que yo tenga una red social diferente para poder optimizar la parte vertical. Ahora las redes sociales, por ejemplo, estas de Snapchat, por ejemplo, formatos como Playground, ellos formalizan y cambian el tamaño regularizado, que es el de 16:9, comienzan a trabajar algo más 4:3, o sea, trabajar algo más cuadrado. Entonces, dependiendo para qué voy a sacar de esta manera, si puedo aprovechar panorámicamente todo, para qué voy a sacar vertical. Entonces, acuérdense, entonces el 1 es 4:3, es más pequeñito, y 16:9 viene a ser más horizontal, ¿no? Entonces yo prefiero que en este caso, cuando sean fotografías, vengan a ser un poco más a esta manera horizontal que vertical. Bueno, básicamente viene a ser esto del curso muy rápido para poder entender. Ahora ya viene a ser su creatividad para poder contar las historias. Entonces, si se dan cuenta, tenemos planos y ángulos, los cuales tienen normativas psicológicas para que el mensaje se entienda mucho mejor, mezclado con una buena iluminación. Lo único que necesitamos es hacer las suficientes fotos, porque también tomar 20 fotos sobre la misma cosa no tiene ningún caso, sino hacer lo que nos transmite. Acuérdense, siempre tiene que haber un primer plano de rostros, que es la parte dramática, siempre tiene que haber un plano general de ubicación, y siempre tiene que haber un plano detalle, el cual nos deleite, que nos haga ver como en esos ojos subjetivamente, porque viene a ser un ángulo subjetivo, lo que en ese lugar o nota periodística o reportaje o fotografía estén haciendo y que nos transmita. Mi nombre es Carlos Martínez, les quedo muy agradecidos. Cualquier información queda aquí dentro de este curso virtual. Muchas gracias.